quería comentar, bueno, pues era un poco proponeros, pues eso, que vosotros os animéis a crear vuestros propios contenidos. Y básicamente de lo que voy a hablar son de 3 tipos de contenido, que son las infografías, el cómic como cómic didáctico y también algunas piezas de audiovisuales, de vídeo, ¿no? Y a ver, ahí estamos. Bueno, pues empiezo con la infografía. La infografía, bueno, pues básicamente, como imagino sabéis, es un esquema visual, ¿no? Es el hecho de crear como unas píldoras visuales donde con un solo vistazo y sobre todo donde prima la imagen, también se puede utilizar texto, pero sobre todo la imagen, estás elaborando, estás sintetizando mucha información. Y bueno, yo creo que es una herramienta que se utiliza mucho, por ejemplo, en prensa, es como algo que se utiliza mucho, por ejemplo, en revistas y tal, y así, pero que también podéis utilizar vosotros como herramienta didáctica, porque, por ejemplo, lo podéis usar pues, a la hora de hacer, por ejemplo, una especie de píldora de condensación de vuestras unidades didácticas o de los temas que estáis trabajando. Entonces, ya condensarlo en una sola píldora, ¿no? Por ejemplo, aquí, si amplío, lo veis, ¿no? Por ejemplo, esto es una infografía de biología sobre un pez. Entonces podemos incluir un montón de elementos. Aquí hay desde una clave evolutiva, hay un mapa donde te dice dónde está la especie, hay una comparación de tamaño. Está dando mucha información, porque podemos meter, pues eso, podemos meter mapas, podemos meter líneas de tiempo, estadísticas, y sobre todo la base para crear las infografías es el concepto del icono, es el concepto de crear pequeños iconos, como los que veis también aquí, por ejemplo, pues esto, son pequeños iconos que resumen conceptos. Y además es un lenguaje que, bueno, que los chavales conocen muy bien porque realmente ellos están todo el rato interactuando con este tipo de iconos, tanto en sus interfaces en los móviles, en el ordenador, en todo. Entonces, bueno, pues básicamente es pensar un poco en visual y crear, pues eso, crear iconos que simplemente, pues eso, es un símbolo que sintetiza un concepto, ¿no? Eso es básicamente un icono, un símbolo visual que sintetiza un concepto. Y cuando hablamos de infografía, pues tenemos un poco la idea de que es algo muy solo de ciencias, pero realmente tú con infografías puedes contar lo que quieras, o realmente no es de ningún campo concreto, sino que vamos a hablar de cualquier tema. Estos son ejemplos de materiales que se hicieron para estos vídeos que hemos hecho aquí en el PIB, en el de materiales audiovisuales del mundo griego. Y realmente el planteamiento, aunque es un vídeo, pero el planteamiento fue también toda la información que teníamos, que Silvia me dejó, era pues sintetizarla visualmente. Lo que yo hice fue hacer pues, pequeños iconos de todos los temas que vamos a hablar y luego esos iconos los animamos. Pero realmente lo que es la base de la estructura del vídeo básicamente es como una infografía. En el sentido de que es un esquema y cada esquema pues lleva una imagen. Entonces, por ejemplo, este que vemos aquí, pues que eso era sobre el pentatlón, las pruebas estas de los Juegos Olímpicos, pues en una sola imagen estás explicando que el pentatlón son 5 pruebas, porque vemos 5 elementos y te explica cada uno qué prueba es, ¿no? Entonces es una manera de en un segundo, en un vistazo, dar un montón de información. Y pues aquí igual, aquí hicimos pues unos iconos pues desde los dioses griegos, desde, bueno, pues la llama olímpica, son esquemas visuales de conceptos, ¿no? Y eso nos puede ayudar mucho. Aquí pues igual, utilizamos un mapa y dentro del mapa metimos esos iconos. Y aquí igual, aquí hay un mapa y metimos estos iconos. También hay que pensar que, por ejemplo, a la hora de hacer infografía, tampoco tiene que ser un acabado como ves aquí. Bueno, en realidad esto está hecho a mano, esto en realidad si te fijas es un dibujo hecho a mano, pero que no tiene tampoco por qué tener ese acabado súper terminado. También hay pues, conceptos por ejemplo, lo que se llama el visual thinking, que imagino que conocéis, que es básicamente cuando alguien escribe en una pizarra y se graba. Esa persona está también haciendo lo que sería pequeña infografía, porque está haciendo esquemas, está poniendo también simplemente a mano cosas. Podéis también hacer vosotros unos pequeños esquemas visuales hechos a mano, así con cierta grafijo, un poco más libres y más frescos y pueden ser también muy interesantes. De hecho, hay muchas cosas muy, muy chulas. Entonces, bueno, pues yo creo que es una posibilidad los planteo de trabajar, ¿no? Porque la verdad es que
da mucho juego y sí, permite, pues eso, sintetizar muchas de las informaciones para crear, pues, píldoras de, pues eso, de resúmenes de contenido, de todo lo que había estado trabajando en las unidades, ¿no? Puede ser una opción. Y luego la siguiente opción de lo que quería hablaros era del cómic, ¿no? El cómic es una herramienta que es muy potente y que tiene muchas posibilidades a la hora de transmitir mensajes, ya que aúna texto e imágenes de forma natural, ¿no? De hecho, podemos tener en un mismo cómic, una misma historia, podemos tener una línea, digamos, una línea de ficción, una narración de ficción y a la vez meter datos. Por ejemplo, aquí estamos viendo un esquema. Realmente esto es un poco lo que hemos visto antes, como una infografía, pero dentro de una historia. Entonces, bueno, te permite ese juego, ¿no? De tener varias líneas de mensaje, varios niveles de mensaje en una misma historia. Luego el hecho también de que sea una narración, pues nos permite crear un enganche con los alumnos y las alumnas, porque como todos sabéis, ¿no? Cuando contamos una historia, igual que cuando contáis en clase una anécdota, que siempre se queda, lo que la gente se queda es con la anécdota, pues aquí igual, cuando tú estás hablando desde una narración de ficción, cuando estás hablando con una historia pues, que engancha a la gente, que le puede emocionar, que le puede hacer reír, pues eso hace que se retenga más en la memoria. Entonces, bueno, pues es una opción y de hecho muchos libros didácticos hoy en día pues tienen a lo mejor pequeños mini cómics después de cada unidad. Hay muchos, yo he trabajado bastante en libros en los que se hacen unos pequeños cómics con materiales, ¿no? Como complemento a los textos normales. Esta es otra de las opciones. Ahora luego vamos a explicar un poquito algunas ideas. Y luego, bueno, pues sobre el tema de las piezas audiovisuales, pues es verdad que tienen como un poco más de complicación por el rollo técnico, de que, bueno, pues hay que tener un poco de conocimientos y eso pues siempre tira un poco para atrás. Pero bueno, hoy en día hay como muchas herramientas y también muchas posibilidades de pensar qué podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos desde lo que estamos haciendo ahora, de grabar la pantalla, hoy en día, pues eso, de hacer hacer una pequeña píldora en el que simplemente vosotros estáis hablando y contando algo, pero también las aplicaciones que nos permiten grabar la pantalla también nos dejan hacer otras cosas. Como son, por ejemplo, si nosotros tenemos el ordenador y tenemos una tableta, o también lo podemos hacer con el ratón, pero bueno, si tenemos un programa de diseño, tipo pues, Photoshop, incluso el Paint, pues nosotros podemos estar grabando la pantalla y grabar lo que estamos dibujando. Entonces podemos hacer, por lo que hemos hablado antes del visual thinking, pero directamente en directo, bueno, en directo o grabarlo y luego editarlo mejor. Entonces podemos escribir en la pantalla y estamos viendo, por ejemplo, estos que son pequeños dibujitos que están hechos directamente en la pantalla, ¿no? Podemos dibujar en la pantalla y eso editarlo. Normalmente lo que se hace es que se edita y se duplica la velocidad. Se pone la velocidad como a 300 o 500 veces más rápido y se pueden hacer juegos de animación. Se pueden hacer pequeñas animaciones basadas en los conceptos estos de visual thinking y la verdad que quedan unas cosas muy, muy resultonas y son relativamente sencillas, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son unas opciones de cosas que se pueden hacer en casa sin demasiado problema y con algunos programas sencillos. Luego también ya lo que son los programas de edición de vídeo, bueno, pues hay algunos más profesionales, otros menos, pero vamos, de montar un vídeo básicamente pues es encadenar imágenes. Entonces, bueno, si tenéis un poquito de interés podéis hacer vídeos sencillos también encadenando simplemente imágenes. Para hacer unos buenos vídeos de este tipo, lo ideal es que tengáis imágenes de buena calidad. Siempre, lo suyo es que siempre trabajéis si vais a trabajar con imágenes, hay imágenes de buena calidad, imágenes grandes. Hay muchos programas de vídeo que te permiten hacer como movimientos de cámara y dibujo. Entonces, como parece que está como animado, en realidad es un dibujo solo, pero parece que hay como una pequeña animación. Pues hacer unas panorámicas y podemos hacer unos zooms y nos permite hacer algo medio dinámico, así con un poco de gracia, con muy poco material, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es otra de las opciones. Y luego ya otra de las opciones, bueno, pues directamente hacer animaciones, pero claro, eso pues evidentemente tiene como más trabajo. Vamos a hablar ahora un poco de cómo hacerlo, ¿no?
Y bueno, pues yo siempre tengo muy claro de que, pues que lo más importante es tener las ideas claras. Cuando vayamos a hacer lo que vayamos a hacer, el guión siempre es el 50% del trabajo. Entonces, bueno, pues básicamente, porque muchas veces lo que ocurre es que uno dice, bueno, no sé cómo hacerlo, pero desde luego tú sabes cómo desarrollar tus contenidos, esa es la parte, tu parte sí que la puedes hacer. Entonces, bueno, pues básicamente cuando hacemos pues tanto si vamos a hacer, pues esto que hemos dicho, una infografía, o vamos a hacer proponer hacer un cómic, o vamos a hacer un vídeo, pues básicamente es desglosar muy bien el contenido, hacer un esquema, pensar siempre en visual, pensar muy bien en imágenes, y ser muy visuales. Entonces, bueno, pues pensar de forma muy visual. Y luego también hay pues algunos pequeños trucos, ¿no? Como son, por ejemplo, pues para una vez que tenemos esos esquemas de información, tenemos más o menos seguros qué es lo que queremos contar, pues una de las maneras de contarlo de forma interesante es crear un hilo narrativo. Entonces, realmente, pues hay como, digamos, dos maneras, bueno, hay varias, pero bueno, dos maneras fáciles de hacer un hilo narrativo, que es una desde dentro de la propia contenido. Por ejemplo, si estamos hablando, pues yo qué sé, pues de la antigua Grecia, pues que sea una vasija la que nos habla, ¿no? Y crear un personaje que sea dentro del propio contenido. Entonces, bueno, pues a lo mejor si nosotros creamos eso, pues eso, una vasija que nos habla y nos cuenta qué es lo que tiene pintado, pues es un contenido, un hilo que va dirigiendo la historia, por ejemplo. O desde fuera, que la parte más sencilla siempre es pues desde que los protagonistas sean pues el propio profesor o los propios alumnos, que el protagonista sea la clase. Entonces, bueno, pues por ahí también pues podéis hacer un hilo conductor que atraiga a, a vuestro público, ¿no? A vuestros alumnos. Entonces, bueno, pues esa es la idea esa de conseguir, pues, crear personajes. Cuando haces algo de ficción, pues siempre intentas crear un personaje pues que te enganche. Y normalmente, pues también la manera de que los alumnos se enganchen, pues siempre, pues eso, darle un toque de humor, darle un toque también de algo emotivo, de hacer referencias a la realidad. Si estamos, por ejemplo, hablando de temas muy abstractos, pues hacer un paralelismo con la realidad o hacer jugar con una metáfora que nos relacione esos temas con la realidad. Pero yo te digo que es muy importante tener claro que el guión sí lo podéis hacer vosotros, o sea, el guión, esto por ejemplo es el guión gráfico, el storyboard, cuando se va a hacer una pieza visual, pues lo suyo es hacer un boceto, ¿no? A mano, pues esto es lo que hicimos para hacer el vídeo, y como veis, pues son bocetos hechos a mano. Entonces, bueno, tener muy claro más o menos, sobre todo desglosar bien la información, tener claro, mm, sobre todo al elegir la información, si hay imágenes interesantes, porque por ejemplo a lo mejor estamos hablando de cosas y pues yo qué sé, tenemos un cuadro de referencia o tenemos un mapa o tenemos cualquier imagen, pues eso va a ser a lo mejor nuestro punto de partida, ¿no? Partir siempre de algo visual. Y bueno, y luego ya pues está pues el gran problema, me imagino, que es cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo hago esto si yo no soy un experto si soy profesor y no soy un experto en hacer ninguna de estas cosas? Entonces, bueno, yo creo que hay como, digamos, dos líneas de trabajo que se pueden hacer. Una es pensar en que realmente esos materiales los vayan a hacer los alumnos. Entonces, lo suyo es que vosotros hagáis como una especie de guías, en el sentido de que vosotros proponéis unas bases de lo que son los contenidos, de ese desglose de contenidos que hemos dicho, y que los alumnos trabajen, por ejemplo, en el tema de los cómics, pues yo creo que es una cosa muy atractiva, ¿no? Si vosotros le dais unos contenidos y que luego ellos hagan un mini cómic de una página, pues ahí ellos están haciendo, lo importante es el proceso, ¿no? Ellos están haciendo un esfuerzo de investigación, bueno, pues mientras me están haciendo, pues se les va quedando sin darse cuenta esos contenidos. Entonces, bueno, no es tan importante el resultado final como el proceso. Y en el tema de vídeos, pues igual, ellos pueden a lo mejor desarrollar, pedirles que ellos graben algo o que hagan un pequeño juego de animación, una historia. Entonces, bueno, pues realmente lo importante ahí es el proceso. Y con las infografías igual, puedes pedirle a lo mejor a los chicos que hagan ellos sus propios iconos de lo que han entendido. O sea, hay una parte ahí que puede ser interesante a la hora de dinámica de clase. Y luego la otra, digamos, la otra vía, el otro camino, pues sería el hecho bueno, pues si lo decidimos hacer nosotros, que nosotros vamos a hacer nuestro propio contenido, pues saber hasta dónde, qué recursos tengo y hasta dónde puedo llegar. Y también pues intentar colaborar, ¿no? Colaborar con
con otras personas pues, que sean especialistas bueno, o que sepan de lo que están trabajando. Entonces, bueno, pues por ejemplo, si estás hablando en el ámbito de institutos, pues puedes colaborar con los profesores de plástica, por ejemplo, y hacer durante un trimestre algo en común. Si ya estamos hablando de la universidad, pues hacer cosas con diferentes departamentos. Por ejemplo, nosotros en el posgrado de Ilustración Científica está organizado por la Facultad de Ciencias y a la vez con Bellas Artes, que son como dos facultades con un principio completamente antagónicas, por decirlo de alguna manera, y sin embargo estaban colaborando. Entonces, ¿por qué no pueda intentar hacer una colaboración? Pues eso, con Bellas Artes o con audiovisuales o incluso con periodismo y que os ayuden pues, a la hora de desarrollar un proyecto. Otra opción también, si estáis dentro de la universidad, pues proponer una práctica. Por ejemplo, hay mucha gente que a lo mejor está haciendo una publicación y propone a alumnos de Bellas Artes que le ayuden a la hora de hacer sus ilustraciones para su libro, para su publicación. De hecho, proponer una práctica, si la hace, o para un vídeo, proponerlo en audiovisuales, es un poco abrirte un poco a decir, si yo esto no lo puedo hacer, ¿quién me podría ayudar? Y luego también, bueno, pues también, ¿por qué no?, a profesionales. Quiere decir que si tu proyecto es bueno y es un proyecto educativo que se va a mover y tal, pues igual lo puedes salir un poco de ese ámbito, como es el caso este que hemos hecho aquí con este proyecto de innovación, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco plantearos eso, que no tenéis que hacerlo todos vosotros, sino que siempre pensar un poco qué recursos tengo, qué cosas se pueden hacer y intentar la colaboración. Y luego, bueno, pues quería hablaros también un poquito de los temas de los materiales, ¿no? Cuando hablamos de recursos, pues todos sabemos que, bueno, pues que todo, tanto las imágenes como los textos, como los audios, como los tipos de letra, todo eso tiene derechos de autor, porque alguien los ha hecho. Pero existen también muchos recursos libres. Y hay recursos libres, por un lado, pues porque ya han pasado a dominio público, de imágenes, pues eso, antiguas o clásicas, música clásica, imágenes de, por ejemplo, yo sé, todo lo que hay por ejemplo, en Wikipedia, todas las imágenes que hay en Wikipedia son de uso libre. O, por ejemplo, si usáis, yo sé, desde la Biblioteca Nacional los recursos que tienen, hay un montón de entidades que tienen imágenes a muy buena calidad que vosotros podéis usar. Entonces, cuando vosotros planteáis qué materiales usar, pues es que hay muchos materiales libres. Y igual que ahí hablo de imágenes, en recursos de tipográficos, de sonido, hay un montón de imágenes, de recursos que podéis usar. Y luego está el tema del Creative Commons, que imagino que os sonará. El Creative Commons es un tipo de licencia que es paralelo a lo que era el antiguo copyright. Si el copyright, digamos, que estaba completamente cerrado, en las licencias Creative Commons están pensadas para compartir. Y hay diferentes grados de cómo se pueden compartir esas obras. Entonces, por ejemplo, en esta licencia, que es la que nosotros hemos usado para nuestros vídeos, los que hemos creado, significa que es Creative Commons, o sea, que se puede compartir. Tú puedes coger nuestra obra, la puedes poner en tu página web, por ejemplo, o la puedes, yo qué sé, ponerlo exhibirlo en una sala, siempre y cuando nombres al autor, nombres a los autores que participan en la obra y no haya lucro de por medio, que es lo que significa esto. Entonces quiere decir que no hay lucro y esto igual significa que no se puede alterar la obra, se tiene que quedar igual. Luego hay otros tipos de licencias. Esta es una licencia bastante cerrada que os protege y que yo os recomiendo que cuando vosotros trabajéis utilicéis alguna licencia. Voy a usar esta o alguna más abierta. Y también podéis usar cosas, materiales de gente que usen licencias Creative Commons. Entonces, por ejemplo, eso, si vosotros estáis buscando materiales y veis que tiene una licencia Creative Commons, podéis usar esos materiales. Y, por ejemplo, en nuestro caso, en esto de los vídeos, pues estábamos pensando para la música que queríamos poner, teníamos una música que nos gustaba muchísimo y pues decidimos pues hablar con la discográfica, era una discográfica comercial en Grecia, y le escribimos básicamente diciéndoles, bueno, pues que estábamos haciendo un proyecto educativo y que íbamos a usar esta licencia, o sea, íbamos a hacer una obra que iba a ir con esta licencia de Creative Commons. Y les pedimos permiso por si podíamos usar su música y nos dijeron que sí.
Entonces, bueno, pues eso, que también penséis que realmente si tú estás haciendo algo que es educativo, que no va a haber lucro por medio, probablemente mucha gente quiera colaborar con vosotros, no es algo imposible. Incluso a lo mejor si conocéis la obra de un ilustrador que os gusta, podéis poner en contacto con él y decirle, mira, pues estoy haciendo estos materiales, te interesaría participar. Y siempre si estás usando un tipo de licencia de este tipo, pues a lo mejor pues lo más probable es que te pueda decir que sí. Entonces, bueno, que son posibilidades que hay que plantearse. Entonces, eso es un poco lo que yo os quería contar, ¿no? En plan de, sobre todo, que abráis un poco la idea de cuando vais a hacer algo que no es tampoco una carga de cuánto yo sé hacer o cuánto no, sino cómo podría colaborar con otras personas a la hora de hacer este tipo de materiales. Incluso también, pues si tenéis un proyecto interesante, pues podéis a lo mejor poner en contacto con alguna asociación, hay asociaciones de ilustradores, de, de muchos tipos, que a lo mejor si el proyecto es bueno, pues podéis colaborar. Y bueno, y eso era un poquito así muy rápido lo que os quería contar. Y si tenéis así preguntas, me decís. Voy a cortar esto. Bueno, yo creo que como vamos bien de tiempo, no te despido, no te doy por finalizado. No, hombre, yo espero que Pero preguntéis algo. Sí. claro, sí, pero digo, por lo menos si no lo pones tú, lo pongo yo. Ponnos el vídeo, ya que Ah, son venga, sí, lo breves, pongo. A ver, ¿no? bueno, a ver si yo soy ¿Lo capaz. tienes ahí a mano? Sí, lo Aunque tengo. he puesto el enlace en el curso Sí, lo tengo. de Moodle, pero bueno, ya que vamos bien de tiempo, Vale. para que lo vean, eso es. Pues sí, os comento un poquito, ya te digo, hemos hecho dos vídeos y el planteamiento era un poco eso. Lo que hicimos primero fue eh, hacer unos esquemas de glosar muy bien los contenidos y pensar un poquito en la manera así más visual de hacerla. Y sobre todo basándonos en el concepto este de ser muy visuales, de usar iconos, de usar... Esta es la música, que la verdad que es muy chula, la verdad que tengo mucha suerte. Esto, por ejemplo, está hecho con lo de grabar pantalla, esta parte de aquí. Yo no oigo la música, ¿No lo oyes? A ver. se medio corta. Ahora, mejor, Se oye entrecortado. porque lo estoy haciendo desde YouTube, a lo mejor no sé. No, no sé si quieres lo intento yo. Vale, pues si quieres, a ver. A ver, no se oye. Sí, espera, espera. Vale, ¿Dónde estás? Sí, dicen que no se oye. vale. A ver si desde el mío se oye mejor. ¿Se oye? No. No. Un momento. Y bueno, pues eso, mientras tanto, pues os comento un poquito de cómo hemos hecho el vídeo. Pues ahora sí, sí. Sí, pero puedes ir comentando, puesto que Bueno, pues solo tiene música. sí, vale. Pues eso, por ejemplo, en la escena esta inicial, pues lo que se ha hecho es como una imagen, se ha borrado en la pantalla y está grabado en la pantalla. Y luego, bueno, pues lo que hemos hecho pues es un montón de iconitos, cada uno personalizadamente con cada cosa. Aquí igual, y estás usando pues eso, un mapa y poniendo iconos. Entonces realmente es como un esquema, pero visual. Pero perdona, tú esto entonces lo ibas dibujando a mano o lo dibujabas en la pantalla.
No, se ha hecho algunas cositas en la pantalla, pero esto está hecho a mano, todo está hecho a mano en realidad. Y bueno, pues luego, pues, por ejemplo, vale, la textura esta que ves de papel está luego puesta en el ordenador en una capa. No es profesional, bueno, sí es profesional, pero hay otros modos de Sí, complicado. Está ahí como en el punto medio. Y bueno, ahora sí que lo paramos y hablamos. sí, ya acaba. Lo único que quería, lo que decías de las licencias, que Sí, por aquí ejemplo, pues esto, hemos, aquí para hacer este vídeo, pues te digo, hemos intentado que todo fuera con licencias libres. Entonces, lo que aquí son, está eso, esto es lo de lo la que decías música, de la música. que pedimos permiso a FM Records, que era la discográfica, y ellos no, pues nos dijeron que sí. O sea, que muchas veces es proponerlo. O sea, que muchas veces no estábamos pensando, uy, eso va a ser muy complicado, pero a lo Claro, mejor no lo es. porque también es una manera de difundir su obra muchas veces. Cuando no hay un uso comercial, pues para ellos es Claro, pues un... siempre, pues eso, dejando claro de que les vas a nombrar y, por ejemplo, si lo vas a colgar en YouTube, también es muy importante que YouTube son muy tiquismiquis con los derechos de audio, que pongas también, si lo cuelgas en YouTube, que quién es la música. Eso es muy importante también si vais a usar la música de alguien. Se oye como un Bueno, poco doble, ¿no? Eh, y bueno, pues por ejemplo, para hacer este vídeo, pues lo que hicimos, pues eso, lo que son las tipografías, los tipos de letras están también cogidos de fuentes libres. Yo he dejado algunos enlaces de páginas donde se pueden usar fuentes libres para que no tienen derechos. Y pues yo recomiendo siempre cuando vayáis a hacer algo con tipografías, pues siempre usar dos, más de dos no, porque ya es muy hortera. Entonces siempre máximo dos tipos de letra, que intenten, bueno, que contraste o que uno sea más finita, la otra más de palo gordo, pero siempre, como mucho, dos. Son cosas así sencillas. Y luego, por ejemplo, pues la paleta de color que hemos usado, pues también cuantas más limitemos las cosas, mejor queda como siempre más entonado. Aquí estábamos usando pues 4 colores, estábamos usando verde, naranja, el negro y el blanco. No hay más colores, solo estamos usando eso. Entonces muchas veces cuando tú limitas un poco, que parece que vas a hacer como menos, luego da más. O sea, limitarte como que hace que las cosas se vean mejor. Entonces, normalmente cuando vayáis a hacer cosas, si lo vais a hacer vosotros, pues intentar eso, siempre hacer una paleta muy limitada, limitar siempre pues cositas muy sencillas, porque luego luce más, luego queda bastante mejor. Y aquí, bueno, pues lo que se han hecho, o sea, todo el fondo es un papel escaneado, entonces queda esa textura como un poco así como más natural, así más cálida. Y los dibujos, bueno, están hechos a mano, los he hecho yo a mano. En realidad son, pues ahora a lo mejor no hay tantos dibujos, a lo mejor hay 30 o 40 dibujos y luego ya está montado. Y luego está la cortinilla, esa es una cortinilla que es lateral, que es como la gracia que une todas las secuencias. No es tan difícil de... Pues eso, que podéis hacer cosas a lo mejor más sencillas, pero que sí que es posible. Y yo, sobre todo el tema este de las infografías me parece muy interesante porque tenemos como muy metido que es como algo así como muy solo para prensa o solo como para cosas de ciencia, de datos, pero podemos hacerlo también para temas, pues eso, de historia del arte. Hay un montón de cosas que es un lenguaje muy práctico y sobre todo que los chavales están viéndolo todos los días, o sea que puede resultar interesante, creo. Si tenía alguna pregunta. sí, bueno, ahora miro el chat, antes de pasar a las preguntas, he de decir que el vídeo ese y el otro que hicieron de continuación,
La idea era, porque el año pasado era año olímpico, entonces se hicieron estos dos vídeos sobre los Juegos Olímpicos que tenían que venir completados con una unidad didáctica que al final no dio tiempo a hacerse por, bueno, pues por lo que todos sabemos, ¿no? Ha quedado todo en stand-by. Pero los quisimos compartir a través del canal oficial de la UBA para que cualquiera lo pueda utilizar en su docencia. Y no, por supuesto, en cualquier asignatura, también de ciencias del deporte, bueno, en cualquiera. Están ahí disponibles, ya digo, la idea era haberlos completado, por eso no tenían audio, porque era como material de apoyo didáctico y falta hacer esa unidad didáctica, pero la puede, bueno, elaborar cada cual o incluso los alumnos o disponer de ellos como se quiera. Voy a ver por el chat. Muy interesante la exposición y también las orientaciones. Felicitaciones por esos vídeos que han visto tantos griegos. Ah, ¿lo han visto muchos griegos? Sí, Sí, pues bueno, también pues eso, la idea era hacer como unas pequeñas píldoras de que simplemente pues vamos para trabajar en clase, poner lo que es el vídeo, simplemente como una especie de intro y luego ya desarrollar vosotros en clase los temas. También los dibujos están pensados pues para poder, como digo, esto es muy esquema, muy iconográfico para poder sacarlos y luego esos dibujos se pueden usar en, en las unidades, ¿no? Entonces, un poco la idea era eso, más que hacer una historia más de ficción y tal, sino hacer como una especie pues, de esquema visual en vídeo. Esa era un poco la idea. Y sí, este año pues ay, vamos a perdón. hacer otro, lo tenemos ya más o menos, bueno, pues ya está más o menos pensado, está ya la historia, está más o menos pensado, que sí que va a ser un poquito más narrativo, un poquito más complicado también de hacer. Bueno, Y, si alguien quiere intervenir abriendo el micrófono, ya que no somos tantos como al principio pensaba, puede intervenir. No hace, bueno, no hace falta ni siquiera levantar la mano. Simplemente si alguien quiere decir algo, pues que se lance al ruedo. Mientras tanto, yo voy a decir que yo utilizo las infografías en una asignatura que se llama Metodología Científica, en mi caso aplicada a los estudios clásicos. Veo por aquí algún exalumno eh, que las habrá tenido que realizar y la verdad es que es un recurso muy exitoso, muy práctico. Ahora que estamos acostumbrados, y sobre todo los chavales, a que todo sea muy visual, pues incluso, bueno, hay plantillas para hacerlas, ahora pondré en el chat, no sé si lo has puesto tú en el documento que has compartido, pero se puede hacer simplemente con un PowerPoint. Te crea una diapositiva en blanco y se van añadiendo imágenes, insertar texto, lo que se quiera, y ya está, y luego se guarda como imagen o como PDF, como queramos. O sea, para hacer una infografía es muy sencillo, pero hay algunas aplicaciones online donde te dan ya plantillas y es simplemente arrastrar elementos y demás. Y como sí, digo, yo lo incluso a la hago, hora de crear iconos, también hay páginas que te ayudan hoy en a día hacer sí, crear casi iconos. O todo sea, ahí que es te llevas es de la un mundo muy mano, sí. interesante, la verdad. Y ya digo que luego los alumnos tienen que hacer siempre como tarea alguna y yo creo que es de las tareas, valga la redundancia, que más les gusta. Y yo, por ejemplo, digo, ¿por qué no se puede incorporar no solo a la docencia, en un TFG, en un TFM, en vez de, como antes, que eran con las tesis, ¿no? Que es todo, pues, letra, bibliografía, pues hoy en día tiene que ya ser todo muy visual y hay muchas cosas que se explican más fácilmente con una infografía, no sé, cualquier Sí, cosa, personajes de una novela o la sí, biografía normalmente cuando se de hace la un infografía, autor. Es sí, muy... también se suele hacer coger un elemento principal, que es como, digamos, sería a lo mejor el centro, por ejemplo, yo que sé, hablas de un cuadro, ¿no? Pues yo que sé, si el Lo ponen aquí elemento en el principal chat. es un cuadro, una fotografía, y luego alrededor pues vas poniendo pues, los datos, pues puedes poner datos históricos, como he dicho, un mapa, puedes poner la línea de tiempo de la época, todo así muy visual y normalmente en la forma de, suele haber como un elemento central y alrededor vas poniendo todos los pequeños datos y sobre todo eso, jugar mucho pues con iconos, jugar con cositas muy Uy, visuales y la verdad es que no es que sustituya evidentemente a un texto, pero puede ser su complementario y es muy atractivo. A la gente la verdad es que le atrae mucho. Sí. mm. A ver, ¿alguien quiere hacer alguna?
Observación, comentario, lo que Y queráis. bueno, y luego, Sin sobre todo, miedo. a ver, yo lo que os quiero decir un poco eso del tema de los programas, que es verdad que hay mucha gente pues, que se agobia un poco con el tema de los programas, pero realmente no hace falta saber tanto de programas. Y para el tema este, por ejemplo, de las infografías, pues todo el concepto este de que se habla, por ejemplo, del visual thinking, que básicamente es escribir ahí con tu mano, y hay cosas muy chulas que se pueden hacer si tienes un poquito así de gracejo. Y, o sea, que no tienes que no es tanto las limitaciones técnicas, sino tener claro un poco lo que tú quieras contar. Realmente se puede hacer cosas muy chulas sin tampoco ser ningún súper experto en mogollón de programas. ¿Eh? Es un poco lo que me gustaría es pues, animar a eso. Y no sé, porque por ejemplo, sí, ahí están diciendo ahí, pues hay programas como Canva, son programitas así, sí, medio semiprofesionales, sencillos. Hay bastantes cosas que no son muy complicadas. Y hoy en día, de hecho, muchas herramientas online también que podéis usar, o sea que no hace falta tener unos conocimientos súper altos, súper complejos, pero bueno. Y Mm, pues sí, os he dejado esto de recursos, os he dejado bastantes programas. Pues para hacer programas de vídeo, pues tenéis desde lo más básico, que creo que es el Movie Maker, a, por ejemplo, el Premiere. Premiere es un programa, bueno, pues un programa semiprofesional. Pero si realmente lo que vais a hacer es encadenar una imagen con otra, con una pequeña transición, no necesitáis tampoco programas súper complicados. O sea que hay programas de edición de vídeo bastante más sencillos. ¿Los has puesto en el PDF ese Sí, que... ahí hay unos cuantos, sí. De todas maneras, si alguien conoce o utiliza alguno sencillo, pues que nos lo diga también. Claro, a mí también me pasa que, claro, yo realmente, pues, es que yo los programas que sé usar son los programas más complicados y no sé usar Por mucho. eso No digo conozco que, mucho de los sencillitos porque no son los que uso normalmente. Entonces, bueno, pues, pero vamos. Y también, bueno, pues es animar a que, pues, el tema esto de poder colaborar con gente que sí que controla. Quiero decir que realmente tampoco tiene uno que echarse a la espalda y decir, tengo que hacerlo yo todo. A lo mejor puedes intentar colaborar de alguna manera y no es imposible. O sea, que no es un poco también la idea. bueno, pues si nadie se anima, esto de estar cada uno en su casa y detrás de su pantalla hace un poco más frío y más difícil interactuar. Pero bueno, si alguien quiere compartirnos alguna experiencia o Sí, alguna... sobre el tema también de los programas, hay programas, bastantes programas que son libres, o sea, en plan, por ejemplo, yo editores de vídeos no controlo demasiado, pero por ejemplo, está la alternativa Photoshop, que es escrita, está la alternativa Illustrator, que es Inkscape, con el que se puede hacer una infografía muy interesante. Hay programas gratuitos. O sea que bueno, cuestión de un poco de ver lo que se puede y lo que no se puede hacer. supongo que está en el PDF, si no escríbenos los nombres en el chat porque luego se nos olvidarán. De todas maneras, bueno, también en el último día hay otra charla que no sé si nos hablará, creo que es más de editor de vídeos, pero no sé, de Isabel Cota. Pero bueno, si no, podemos ver también maneras muy sencillas. No hace falta tanto ni editar ni programas muy raros. Hoy en día todo el mundo tiene Bueno, ya un móvil o una tablet o simplemente la cámara del ordenador. O sea sí, que sí, al ya final digo, se si lo puede realmente, hacer. o sea, lo realmente importante es que vosotros tengáis claro qué es lo que queréis hacer y buscar una manera pues, que resulte sencilla. Ya digo que lo más importante es la idea, como todo. O sea, realmente lo más importante es la idea. Si, por ejemplo, hacéis cosas de cómic, pues realmente es que un cómic se hace con un folio y un rotulador, es que no hay que hacer nada, o sea, que es que no tiene... Bueno, yo eso lo veo más complicado, ¿eh? A ti a lo mejor te resulta fácil, pero estoy Pero, por segura que ejemplo, mucha para la hora de gente. trabajar con los alumnos, proponerles a ellos que lo hagan no es una cosa muy complicada. Quiero decir que ahí sí que, quiero decir que no es ahí no está la barrera esta de la técnica de los programas, que es No, lo pero de lo antes. primero que te dicen siempre es que, ay, yo dibujo muy mal. O sea que eso es algo. Pero bueno, pues no sé, ¿alguien más quiere intervenir? Si no, pasamos a...